Se cuenta que el filósofo griego Diógenes estaba sentado en la esquina de una calle muy estrecha, observando el comportamiento de los transeúntes que paseaban por delante de él. Por lo visto, en medio del sendero había una piedra bastante grande con la que casi todos tropezaban una y otra vez. Tras varias horas de observación, Diógenes comprobó que la mayoría de peatones actuaba de una determinada manera. El primer rasgo en común es que andaban con prisa, sin darse cuenta de que había una piedra en medio de la calle. La segunda particularidad es que muchos tropezaban con ella. Y el tercero es que todos la maldecían. Hubo uno que incluso le profesó varios insultos. De pronto apareció uno de los discípulos del filósofo, que nada más verlo le preguntó: «Maestro, ¿qué estás haciendo?». Y este le contestó: «Estoy aprendiendo». El discípulo, intrigado, se sentó junto a Diógenes y ambos se quedaron un rato en silencio. Seguidamente, un nuevo transeúnte cruzó por aquella esquina con paso firme. Se tropezó con la piedra y la maldijo. Al presenciar una vez más la misma escena, el filósofo empezó a reírse. «¿De qué te ríes, maestro? ¿Del hombre que acaba de tropezarse?». Y Diógenes, sin perder la sonrisa, le contestó: «Me río de la condición humana. Hay que reconocer que somos muy graciosos. ¿Ves esa piedra que hay en medio de la calle?». El discípulo asintió con la cabeza. «Desde que he llegado aquí esta mañana, al menos 20 transeúntes han tropezado con ella y la han maldecido, pero ninguno se ha tomado la molestia de retirarla para que no tropiecen otras personas». Acto seguido, el sabio se levantó del suelo, recogió la piedra y la apartó del camino. Esto es un cuento extraído del libro La oración de la rana 1 de Anthony de Melo. Bueno, y de la página La mente es maravillosa, que me gusta mucho, he sacado algún cuentecito corto para reflexionar. Ahí va. La rosa y el sapo. Este nos habla acerca del equilibrio. Cuenta que esta era una rosa roja y todo el mundo comentaba que no había flor más bella que esa en el jardín. La rosa se emocionaba cuando la halagaban. Sin embargo, quería que la vieran más de cerca y no entendían por qué todos la observaban a distancia. Un día notó que a sus pies siempre estaba un enorme y oscuro sapo. En verdad, no tenía nada de guapo, con su color opaco y sus feas manchas. Además, sus ojos eran demasiado saltones y asustaba a cualquiera. La rosa comprendió que la gente no se acercaba debido a ese animal. De inmediato le ordenó al sapo que se marchara. No se daba cuenta de que le daba mala imagen. El sapo, muy humilde y obediente, aceptó de inmediato. No quería incomodarla y entonces se marchó lejos. A los pocos días, la rosa comenzó a deteriorarse. Sus hojas y sus pétalos empezaron a caerse. Ya nadie quería mirarla. Pasaba una lagartija cerca y vio a la rosa llorando. Le preguntó qué le pasaba y ella contestó que las hormigas estaban acabando con ella. Entonces la lagartija dijo lo que la rosa ya sabía: era el sapo quien se comía las hormigas y te mantenía bella. El segundo cuento se llama El foso de las ranas y nos habla acerca
Las perdimos, dijeron. Las 3 ranas caídas intentaron subir por las paredes del pozo, pero era muy difícil. Apenas avanzaban 1 metro y volvían a caer. Las demás comenzaron a comentar que sus esfuerzos eran inútiles. ¿Cómo iban a lograr escalar una pared tan alta? Era mejor que se resignaran. No había nada que hacer. 2 de las ranas escucharon esos comentarios y comenzaron a rendirse. Pensaron que las demás tenían razón. La 3.ª rana, en cambio, siguió subiendo y cayendo, pero tras un par de horas consiguió salir a la superficie. Las demás estaban asombradas. Una le preguntó cómo lo lograste, pero la rana no contestó. Era sorda. El tercer cuento se llama El león temeroso y nos habla acerca del miedo. Comienza en una hermosa sabana africana en donde un león se había perdido de su grupo. Llevaba ya 20 días caminando de un lado para otro y no encontraba a los suyos. Tenía hambre y sed, pero también mucho miedo al verse solo. Por fin divisó un estanque de agua fresca. Inmediatamente corrió hacia él con todas sus fuerzas. Estaba muerto de sed y necesitaba a toda costa tomar un poco de líquido vital. Sin embargo, al llegar a la orilla, vio sobre las aguas la imagen de un león sediento. Entonces se retiró. El estanque ya tiene dueño, pensó. Esa noche se quedó cerca de allí, pero no se atrevía a ir de nuevo al estanque. Si aparecía el león, que era dueño del lugar, seguramente lo atacaría por meterse con su propiedad, y él no estaba en condiciones de enfrentarse a nadie. Pasó un día y el sol quemaba. Ya era tanta la sed que el león decidió arriesgarse. No aguantaba más, así que se acercó cautelosamente al estanque y al llegar a la orilla vio de nuevo al león. Era tanta su sed que no le importó. Metió la cabeza para tomar el agua fresca. En ese momento, el león desapareció. Había estado viendo solo su reflejo. Así son los miedos. Desaparecen cuando los enfrentamos. El cuarto cuento se llama El problema y nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud hacia las problemáticas de la vida. Este tiene lugar en un monasterio zen, cuyo guardián del tiempo fallece, por lo que el gran maestro realiza una prueba a sus discípulos para determinar quién de ellos tendrá el honor de suplantarlo. El gran maestro les dice: voy a presentarles un problema. Aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo. Trajo al centro de la sala un banco, puso sobre este un enorme y hermoso florero de porcelana con una hermosa rosa roja y señaló: este es el problema. Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían: los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y elegancia de la flor. ¿Qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos estaban paralizados. Después de algunos minutos, un alumno se levantó, miró al maestro y a los demás discípulos, caminó hacia el vaso con determinación y lo tiró al suelo. Usted es el nuevo guardián, le dijo el gran maestro, y explicó: yo fui muy claro, les dije que estaban delante de un problema. No importa qué tan bellos y fascinantes sean, los problemas tienen que ser resueltos. Puede tratarse de un vaso de porcelana muy raro, un bello amor que ya no tiene sentido, un camino que debemos abandonar, pero que insistimos en recorrer,
Solo existe una forma de lidiar con los problemas: atacarlos de frente. Este cuento nos muestra cómo solemos paralizarnos en el análisis del problema. Lo contemplamos, le damos vueltas, lo comentamos, etc. En consecuencia, nos olvidamos de lo más importante: solucionarlo. Y el último de los cuentos cortos se llama Afilar el hacha y nos invita a reflexionar sobre el trabajo y nuestro desempeño diario dentro del mismo. En cierta ocasión, un joven llegó a un campo de leñadores con el propósito de obtener trabajo. Habló con el responsable y este, al ver el aspecto y la fortaleza de aquel joven, lo aceptó sin pensárselo. Le dijo que podía empezar al día siguiente. Durante su primer día en la montaña, trabajó duramente y cortó muchos árboles. El segundo día trabajó tanto como el primero, pero su producción fue escasamente la mitad del primer día. El tercer día se propuso mejorar su producción. Desde el primer momento golpeaba el hacha con toda su furia contra los árboles. Aún así, los resultados fueron nulos. Cuando el leñador jefe se dio cuenta del escaso rendimiento del joven leñador, le preguntó: ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? El joven respondió: realmente no he tenido tiempo, he estado demasiado ocupado cortando árboles. Es probable que afilar el hacha tenga un significado diferente para cada quien. Algunos pensarán en la formación, otros en la necesidad de descansar, o también en lo importante que es una buena organización. El hecho es que en el trabajo, si no tuviéramos a nadie para darnos orientaciones, es muy posible que muchos de nosotros acabáramos esforzándonos diariamente en tareas poco productivas, porque es muy fácil perder la perspectiva. Normalmente, si eres empleado, siempre tienes a un jefe para recordarte que tienes que afilar el hacha. Pero si trabajas solo, corres el riesgo de dar palos a un tronco a la desesperada, sin ver el verdadero problema. Por eso, de vez en cuando tienes que tomarte un respiro y reflexionar sobre lo que haces. Por lo tanto, la próxima vez que te sientas atascado y notes que no estás avanzando, tómate un momento y recuerda la historia